público sobre el fallo de la Corte Constitucional que falló a favor de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, con respecto a un contrato colectivo en una resolución aprobada el viernes 14 de febrero. El organismo obliga a trabajadores y ex colaboradores de la mayor distribuidora de electricidad del país a devolver más de 79 millones de dólares que la empresa les había pagado tras fallos judiciales de primer y segunda instancia. Bienvenida, le damos la bienvenida a la ministra Ivonne Núñez, que está con nosotros a esta hora acá en WQ Radio. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación a las órdenes. Señora ministra, ¿cómo va a ser ese proceso de devolución? Se habla de aproximadamente 1.800 trabajadores que se ven obligados, mediante este fallo de la Corte Constitucional, que tienen que devolver esa cantidad de dinero. ¿Cómo va a ser ese proceso de devolución? ¿Les van a descontar? ¿En qué tiempo va a ser esa devolución? Y se ven obligados de que tienen que devolver porque tienen que devolver. Paul, para empezar, para mí es importante acotar esta situación. Se trata de un hecho inédito, ministra. Nunca un trabajador ha tenido que devolver. Ahora lo tiene que hacer. Y para eso, pues, no hay un precedente. Ya ustedes planificaron, proyectaron cuál iba a ser el procedimiento, de manera tal que no resulte un atropello para el trabajador, para el que labora. Quiero comentarle aquí lo siguiente. El año pasado nosotros en febrero advertimos que en el caso de SELEC, que es la otra empresa estratégica del Estado de electricidad, habíamos acudido en segunda instancia por un recurso de apelación que se presentó, porque era la misma situación presentada en el caso de CENEL, el famoso traslado de trabajadores de los CEP al Código de Trabajo más los beneficios de la contratación colectiva de manera incluso retroactiva. Venían ganando esa pretensión porque el argumento es la existencia de discriminación. Cuando nosotros asistimos el año pasado a la audiencia de apelación y logramos revertir la decisión, le ahorramos al Estado en ese momento 200 millones de dólares, que no es una cifra cualquiera. Y allí el ministerio pudo determinar con estudios que se hicieron que en la empresa CNT y en la empresa CENEL se daba este tema de traslado. En el caso de CNT, la sentencia fue escogida por la Corte Constitucional y se encuentra desde hace muchísimo tiempo ya a nivel de los jueces de la Corte Constitucional. Yo he sostenido que en el caso de CENEL es el caso más álgido, en razón de que me llamó mucho la atención que quien ejercía la dirección o la gerencia de CENEL tiempo atrás, el ingeniero Antonio Icaza, que hoy se encuentra sentenciado en primera instancia por delincuencia organizada en el caso Encuentro, había desistido de la acción extraordinaria de protección cuando obtuvo esta sentencia favorable de pago por contratación colectiva. Me llamó mucho la atención en razón de que no existía un acuerdo ni el aval de la Procuraduría General del Estado. Para mí eso constituía evidentemente una renuncia a obligaciones que toda autoridad del Estado debe cumplir. Es la Corte Constitucional la que decide, después que este caso es admitido, aceptar la acción extraordinaria de protección y le llama la atención en primera instancia al ingeniero Antonio Icaza. Acepta esa acción extraordinaria de protección presentada en su momento en el año 2022 y emite esta sentencia. Esta sentencia no puede ser modificada porque las sentencias a nivel de Corte Constitucional no admiten otro recurso más. Lo único que admite es un recurso de ampliación o un recurso de aclaración, que por cierto, ya fueron presentados la semana pasada ante el Pleno de la Corte Constitucional. Lo presentó la Procuraduría General del Estado y lo ha presentado también la empresa CENEL para tratar el tema de las erogaciones económicas. Pero hay un hecho importante aquí, que la Corte Constitucional en esta senda sentencia le pide a la Contraloría General del Estado que efectúe el examen especial pertinente y determine responsabilidades de ser el caso, que son responsabilidades civiles, administrativas, y de encontrar indicios de responsabilidades penales, también determine los responsables con indicios de esta característica.
A quien le toca decidir la forma del descuento es a quienes están al frente de la empresa CENEL. Como Ministerio de Trabajo nosotros no intervenimos en esta fase, pero también es necesario señalar que en el párrafo 10 de esta sentencia, que es la sentencia que usted ha denominado una sentencia que por primera vez ha sucedido en el Ecuador, le quiero decir que no es la primera vez. Ya la Corte Constitucional, en noviembre del año 2024, determinó la devolución de 30 millones de dólares por un caso similar en la empresa EP Petro Ecuador y dispuso además la determinación del error inexcusable para los jueces que intervinieron en esta causa. Esta causa es la número 2038-23-EP-24. La fecha de expedición de esta sentencia de devolución de dinero por este tipo de acciones de protección, por pagos, etcétera, es de fecha 21 de noviembre del año 2024. La sentencia, en el caso de CENEL, en el párrafo 10, se encuentra un hecho que se viene ya denunciando desde la semana pasada por los mismos trabajadores. Los trabajadores dicen que ellos no cobraron todo el valor que se determinó en sentencia. En el párrafo 10 de esta sentencia se señala por parte de los jueces de la Corte Constitucional que el monto de 19.800.000 dólares fue entregado de manera directa por un descuento del 25% al Comité de Empresa de CENEL EP. Situación de esta naturaleza, eso sí yo le quisiera decir, nunca antes había pasado en el Ecuador. Señora ministra, si bien es cierto, este es un proceso que hay que cumplirlo porque es un fallo por parte de la Corte Constitucional. A un inicio se decía que era 97 millones de dólares, pero la ministra dice que son 110 o 115 millones de dólares. ¿A qué se debe esa diferencia de lo que usted tiene conocimiento? La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo en su tweet que eran aproximadamente entre 110 millones, pero el fallo dice 97 millones. Porque hay que coger un punto medular. El punto medular es la fecha de la expedición de la sentencia. La sentencia fue expedida ya en segunda instancia a finales del año 21. Para esa fecha se procedió a hacer la liquidación, pero se siguió pagando. Y hay un hecho importante también en la sentencia. El juez de primera instancia aplicó efecto intercommunis, es decir, que se fueron agregando más personas de acuerdo a lo que significa intercommunis para que se beneficien de esta decisión constitucional. Y es con el paso del tiempo, es decir, después del año 21 hay que sumar el año 22, todo el año 23 y todo el año 24, que en cumplimiento de esta sentencia se llegaría entonces a determinar que estos son los valores. Pero aquí el pago de el 25% es de gran impacto. ¿Por qué? Porque es un valor que no fue directamente al bolsillo de los trabajadores, sino al comité de empresa de la empresa CENEL. Solo a los trabajadores están autorizados a hacerles descuentos siempre y cuando ellos den también la autorización para las aportaciones a los sindicatos o a los comités de empresa a los que pertenecen. Y también otra forma legal que está amparada dentro del Código del Trabajo son las aportaciones que se hacen cuando ellos acuden a cursos de capacitación. Habría que examinar, pero esto tendría que hacerlo en su momento, la Contraloría General del Estado. ¿Cómo así les descontaron a los trabajadores en esta sentencia exactamente 19.800.000 dólares? ¿Qué fue lo que pasó con este famoso 25%, que también lo vienen denunciando los trabajadores? Por eso ellos sostienen que ellos no recibieron toda esta cantidad que inicialmente aparece en efecto como 79 millones de dólares. Entiendo que la otra diferencia es porque se siguió cumpliendo con el pago de la sentencia, pero todo será determinado en su momento y habrá el informe final en este caso. Estamos conversando con la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, sobre esta sentencia
de la Corte Constitucional que obliga a los trabajadores de CENEL a devolver 105 millones de dólares. Serían 1.800 empleos funcionarios y ex empleados. Señora ministra, ¿en qué constituye este contrato colectivo y de qué se beneficiaban estos empleados? Se ha leído que incluso hasta el pago de guarderías para sus hijos eran entre los beneficios de lo que usted podría destacar. ¿Cuáles eran esos beneficios y por qué se hizo este contrato colectivo? Mire, aquí hay un antecedente de suma importancia. Este contrato colectivo fue aprobado a nivel del Ministerio del Trabajo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Cuando no hay acuerdo en la primera fase de negociación directa, se pasa al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que lo integran 5 personas, 2 delegados por los trabajadores, 2 delegados por la empresa y el que lo preside, que es el director regional del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué llegaron a estas cifras? Porque evadieron el dictamen obligatorio del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, como en primera fase los valores superaban cualquier pronóstico de pago para el año de vigencia de la contratación colectiva, que además tiene una estabilidad que ningún contrato colectivo lo tiene en el Ecuador, de 8 años. Sí. Evaden este dictamen y deciden con un voto de mayoría que se comience a pagar sin existir fondos, porque no existía el respaldo económico del Ministerio de Economía y Finanzas. De esa manera lograron todos los beneficios que ningún contrato colectivo tiene en el Ecuador y que inclusive ampara a terceros. Y en la sentencia del caso de la Corte Constitucional, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil tiene ya el informe del perito, hay un juez de este tribunal que decide hacer voto salvado porque considera que de esos pagos de la contratación colectiva se ha dispuesto a pagar beneficios que nunca gozaron. Me refiero a los beneficios. Hay que leer realmente el caso para poder entender la magnitud del impacto de las erogaciones económicas. Esos beneficios que nunca gozaron, dice el juez en voto salvado, se refieren a beneficios de salud. Indudablemente esta es una sentencia que, a mi entender, tuvo un argumento para que los trabajadores asistieran a demandar a través de los procuradores judiciales. Fue engañarlos. A ellos los engañaron y les dijeron que vía constitucional podían tener los beneficios de la contratación colectiva, cuando la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina lo contrario. Es el artículo 26 de esta ley que acabo de mencionar el punto del debate. El artículo 26 dice que en el sector público, exclusivamente, así lo dice, exclusivamente son los obreros los que se benefician de la contratación colectiva. Además, los trabajadores a nivel nacional del sector eléctrico, entiendo que varios dirigentes organizaron una asociación denominada Enlace y demandaron la inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de este artículo 26, bajo el argumento de la discriminación y de que los derechos son iguales para todos. Pues la Corte Constitucional ya les había dicho que el artículo no era inconstitucional. Por eso es que mi criterio, que vengo sosteniendo, que cuando uno es dirigente sindical debe conocer las leyes, además debe conocer las interpretaciones que desde hace mucho tiempo atrás sobre este artículo 26 ha sostenido ya la Corte Constitucional. No es primera vez que la Corte Constitucional, con la sentencia del caso CENEL, se pronuncia acerca de que no existe discriminación porque no hay tutela del contrato colectivo en trabajadores amparados. En contrato colectivo tienen contrato colectivo amparados de acuerdo a lo que establece el artículo 26. Pero los servidores amparados bajo la LOCET no tienen el amparo de la contratación colectiva. Y le voy a dar una diferencia básica un poco para entender toda esta dinámica de las diferencias de las legislaciones laborales. Un trabajador
cuando ingresa bajo el Código del Trabajo al sector público, es contratado mediante el contrato de trabajo indefinido, que le genera una estabilidad per se, más la estabilidad de la contratación colectiva. Cuando un servidor público ingresa al sector público y es amparado bajo la LOCEP, no tiene de ninguna manera un contrato de trabajo, se le realiza una acción de personal y tiene dos formas de ingresar, mediante concurso y mediante contrato ocasional. Señora ministra, dentro de lo que se ha establecido, incluso se descubrieron estos sueldos dorados, ¿no? Como lo dijo en su momento la ministra Inés Manzano, sueldos que iban de 10,000, 15,000 dólares, cuando un funcionario público, quien debe ganar el sueldo más alto es el presidente de la República, 5,072 dólares, si no me equivoco, porque ellos sí ganaban entre 10,000 y 15,000 dólares. Mire, este decreto, que no es un decreto de nuestro presidente Daniel Noboa, sí, es un decreto primero en el año 2017 y después en el año 2018, el que fijó el techo, que nadie puede ganar más que quien ejerce la primera magistratura. ¿Qué pasa? Cuando hay beneficios que son adicionales a su remuneración y que rompen esta barrera, deben obligatoriamente ajustarse a el techo. El Ministerio del Trabajo ha emitido sendos acuerdos ministeriales, no ahora, desde hace tiempo atrás, otros ministros ya emitieron los techos que limitan la contratación colectiva. Ningún contrato colectivo puede superar el decreto ejecutivo 225, no puede superar el mandato constituyente 4 y no puede superar, evidentemente, el techo de la remuneración que percibe quien ejerce la primera magistratura en el Ecuador, que llega a 5,072 dólares. Señora ministra, ¿qué va a pasar? Porque incluso para hoy, lo dijeron el día viernes, el gremio o el comité de empresas de la Corporación Nacional, por ejemplo, que lidera y quien dio la rueda de prensa en Quito, Richard Gómez, dicen que se van a hacer hasta huelga de hambre. Para hoy incluso iba a haber una convocatoria acá en Guayaquil de una marcha masiva porque no están de acuerdo que tienen que devolver estos 105 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? Mire, yo no tengo la respuesta qué pueda pasar. Lo que yo tengo respuesta es en relación a lo que me escriben los trabajadores, que a ellos les hicieron estos sendos descuentos y le están pidiendo al señor que usted acaba de mencionar que tenga la bondad y los devuelva. Los devuelva. De ser posible, devuelva toda la cantidad que recibió, porque es una cantidad de mucho impacto haber recibido 19,800,000 dólares. Es más, he leído una entrevista que efectuó el señor que usted acaba de mencionar el día domingo en el diario El Universo y dice lo siguiente: cuando le preguntan cuánto es lo que recibieron los trabajadores, él dice, no me acuerdo, yo desconozco, habría que ver, pero le insiste la periodista, usted debe conocer cuánto fue que recibieron los trabajadores. Ah, recibieron 600 dólares. Es decir, si se va a tratar así el tema, con displicencia y no con responsabilidad, entonces yo sí puedo llegar a una conclusión. Ahora está dando respuestas de esa naturaleza. No sé si el tiempo le alcance para dar respuestas posteriormente, porque además la sentencia le pide a la empresa CENEL que realice las acciones civiles, porque existe abuso del derecho al haber presentado este tipo de acción de protección para beneficiarse de un derecho que la ley exclusivamente se los otorga a los obreros. Por eso los obreros que trabajan en CENEL y también un gran sector importante que depende aún de CENEL, que son los jubilados, que perciben jubilaciones patronales desde hace mucho tiempo atrás, no tendrían de ninguna manera afectación respecto a los descuentos. Si el señor que usted acaba de mencionar dice con displicencia que solo recibieron 600 dólares, entonces hay que hacer un cálculo matemático. 600 dólares dividido para 36 meses es menos de 25 dólares mensuales. Eso es una irresponsabilidad de señalar un valor de esa manera.
creo que lo primero que tiene que hacer, si hay una muestra de cumplimiento al derecho, a la ley en el Ecuador, es empezar a devolver esta suma, que no es una suma despreciable, y decirle por qué recibió el 25% del total de esa sentencia exclusivamente el comité de empresas de CENEL, que por cierto, él ya no está al frente de este comité, porque él se encuentra con servicios prestados, por lo tanto no es un trabajador activo de CENEL. Él tiene servicios prestados porque obtuvo mediante una acción de protección una delegación como vocal de los trabajadores ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según en esta rueda de prensa que fue emitida el día viernes en Quito, el cumplimiento de esta sentencia por parte de la Corte Constitucional de devolver estos 105 millones de dólares, empleados activos y exfuncionarios, implicaría que para la actualidad muchos empleados que están activos se queden sin sus sueldos o muchos de ellos se queden sin su trabajo. ¿Qué tan cierto podría ser, señora ministra? Mire, mirándolo con el total de lo que ha expresado la ministra Manzano, por supuesto que resulta así. Pero si se van haciendo los descuentos como aparece en la sentencia, que es el descuento de los 19.800.000 dólares, estamos hablando de valores que hay que ir restando. Allí, la Contraloría General del Estado va a determinar en el momento en que ingrese a las instalaciones de CENEL, junto con el equipo administrativo y de talento humano, cuáles fueron los valores que recibieron con exactitud. Por eso la sentencia establece que se llegue a un acuerdo, porque la Corte ha determinado ya en este párrafo 10 que no todos los valores fueron a ser entregados directamente a los trabajadores, sino que hubieron descuentos. Señora ministra, otro de los contratos colectivos cuya legalidad analiza la Corte Constitucional es la de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Aproximadamente 15 millones de dólares deberían de ser devueltos. ¿Algo similar se viene en los próximos días? Mire, el caso de CNT es un caso que la Corte lo escogió desde hace tiempo atrás, porque el juez de primera instancia del Cantón Rocafuerte cumplió remitiéndolo. Cuando fue remitido, la Corte tiene dos vías para poder analizar una sentencia. Es el control concentrado, esto es que se escogen los casos dependiendo de la relevancia constitucional, dice la Corte, pero en estos casos la Corte ha determinado que hay una relevancia nacional, ya no solo constitucional por la aplicación de la norma o por la inaplicación de esta, sino por relevancia nacional, en razón que son fondos públicos. Entonces, CNT es un caso que viene siendo analizado ya por la Corte Constitucional. Lamentablemente, los jueces de la provincia de Manabí, tanto de primera y de segunda instancia, que resolvieron sobre este caso, demoraron muchos meses para remitir los informes pedidos por la Corte Constitucional. Y es la Corte, cuando tiene ya el informe, que le pide a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que le remite el informe económico de cuánto se ha pagado en el último año por efecto de esta decisión de sentencia constitucional, tanto en el Cantón Rocafuerte como a nivel del recurso de apelación que planteó CNT y que los jueces de instancia superior de la Corte Provincial de Manabí, con 2 votos de mayoría, decidieron ratificarla. Ese informe de CNT, en efecto, señala que se ha pagado más de 15 millones, como 15.700.000 dólares. Correcto. De lo que se sabe, incluso entre el 2022 a 2024, 3.872 funcionarios, para ser exactos, cobraron un aumento de sueldo anual que suma aproximadamente 5.200.000 dólares. ¿Cómo ellos aumentan el sueldo y a base de qué y por qué? Porque hicieron exactamente lo mismo que pasó en el caso de CENEL. La sentencia favoreció allí a 1.700 trabajadores, también con el famoso efecto intercomunis. Pero aquí viene lo más importante, le aplicaron efecto retroactivo. Correcto. Pagar desde la vigencia de la contratación colectiva que ya llevaba muchos años. Es decir, si usted fue incorporado al Código del Trabajo más los beneficios de la contratación colectiva desde el año 2022,
y el contrato colectivo estaba desde el año 2020 en vigencia, a usted le pagaban todos los beneficios a partir del año 2020. Mire, el tema de la retroactividad es un tema muy especial. No siempre se aplica la retroactividad, pero aquí magníficamente aplicaron la retroactividad en materia constitucional. Y es evidente, ministra, Luis Antonio Ruiz le saluda, que es con intención, pues, o sea, que hay un plan siempre de por medio, utilizar nuestros argumentos legales para beneficiarse, autobeneficiarse. Frente a esa perspectiva que ya vemos desde hace algún tiempo, ministra, al menos en cuestiones de trabajo, que se da consuetudinariamente, no podemos hacer nada más que sencillamente asombrarnos cuando explota el problema o peor todavía, ya quedarnos pateados, ya no podemos hacer nada porque ahí está en la ley. Mire, yo descubrí esto como ministra de Trabajo por una casualidad. Yo no he perseguido en el caso de CNEL absolutamente a nadie. Yo soy respetuosa de la contratación colectiva. La semana pasada se firmó uno de los últimos contratos colectivos a nivel de las instituciones públicas, con previo dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Me refiero al GAN municipal del Cantón Tosagua. Se firmó contrato colectivo. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Sin, es respetuoso de la contratación colectiva, es respetuoso de los derechos laborales. Y para muestra le voy a dar un botón. ¿Quién registró el sindicato que existe en la Presidencia de la República? Este ministerio. Yo, como ministra de Trabajo, registré el directorio, a todo el directorio del sindicato. Por primera vez en el Palacio de Carondelet hay un sindicato de trabajadores, un sindicato de obreros. Cuando asumimos el ministerio estaba aprobado el estatuto e inmediatamente se procedió a solicitarles que envíen el directorio, la lista del directorio. Y en el mes de febrero del año 2024, este Ministerio de Trabajo aprobó el primer sindicato en el Palacio de Carondelet. Nosotros no hemos dejado de registrar sindicatos, comités de empresas y también los contratos colectivos. Hemos tenido que cumplir con sentencias de la Corte Constitucional como cuál. En el caso de una negociación de contratos colectivos, en el Consejo Provincial de El Oro, también habían acudido al Ministerio del Trabajo mediante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y evadieron el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo evadieron. Sobre esa decisión, el Consejo Provincial del Oro planteó, al ser una resolución, planteó una acción extraordinaria de protección. ¿Sabe qué resolvió la Corte Constitucional? Dejar sin efecto la decisión del Ministerio del Trabajo, que fue una decisión de hace 4 años atrás. Cuando la decisión llegó, yo dispuse como ministra de Trabajo que teníamos que cumplirla y le pedí a los trabajadores que por favor se sienten con el Consejo Provincial y pedí al Consejo Provincial, hablé con el señor prefecto de la provincia del Oro y con todo su equipo legal y les dije, hay que cumplir con la sentencia. Están negociando en este momento. ¿Sabe cuánto se había aprobado en esa decisión? Se habían aprobado $7 millones. Es decir, que ha sido con el tiempo que hemos ido descubriendo lo que ha estado sucediendo y nos ha tocado actuar. En el caso de CNEL, nosotros lo descubrimos por el caso de SELEC. Y es allí cuando nos dimos cuenta que en CNEL y en CNT habían hecho estos traslados. Si no se cumple, ¿qué va a pasar? Obligadamente se tiene que cumplir la devolución de estos dineros, señora ministra. Por su lado, CNEL, cerca de $105 millones o más, y ahora lo que se viene para CNT, aproximadamente $15 millones o más. Mire, este ministerio tiene una característica, entre muchas, pero la característica principal es que no tiene puertas ni bisagras. Yo aquí atiendo a todos. Nosotros el día de mañana vamos a sentarnos a revisar la contratación colectiva del caso Petroecuador, porque nunca ellos se habían sentado a revisar la contratación para poder dar paso al siguiente contrato colectivo. Ahí está estancada la negociación desde el año 2017. Este hecho antes nunca se había dado. Nosotros recibimos carta por parte del secretario actual del Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador. Y mañana aquí en el Ministerio nos vamos a sentar
y van a venir los medios de comunicaciones para que se den cuenta que sí es posible cumplir con la Constitución y con las leyes. Nosotros cumplimos con los derechos de los trabajadores. De hecho, este Ministerio de Trabajo ha tenido que solventar grandes problemas. El primer problema que solventamos de pago fue el problema del caso de Cervecería Nacional. Yo, como ministra de Trabajo, en menos de 24 horas, cuando asumí el cargo, tuve que derogar 6 acuerdos ministeriales que eran lesivos para los trabajadores en menos de 24 horas. Posteriormente, asumimos el caso de Cervecería. Hemos pagado a la fecha 46 millones de dólares y estamos a la espera de la presentación, porque la Corte solicitó una prórroga más para que puedan las personas que sus familiares son beneficiados directos de la sentencia de la Corte Constitucional de este pago de utilidades de cervecería, entregar la documentación. Me refiero a los herederos. Yo creo que vamos a tener que sentarnos con los trabajadores de CENEL para poder llegar a un acuerdo de pago y, de ser posible, conversar con los jueces de la Corte Constitucional. Mire, a todos los jueces de la Corte Constitucional de este caso, a todos los recusaron. El señor de apellido Gómez y de nombre Richard recusó a la juez ponente. Otras personas que incluyó el señor de apellido Gómez y de nombre Richard al caso el año pasado, en los últimos meses del 2024, se les ocurrió recusar al resto de jueces de la Corte Constitucional. Recusaron absolutamente a todos y todos han tenido llamados de atención en esta sentencia. Yo creo que cuando se es dirigente se debe ser responsable. Hay que conocer la ley. A los trabajadores y en el caso específico de los servidores públicos no se los puede engañar. Y aquí ha habido un engaño a sabiendas de que ya la Corte Constitucional había emitido sendas sentencias de que estos traslados no pueden ser posibles. Y además había establecido que el artículo 26, que señala textualmente que exclusivo el derecho lo tienen los obreros en el caso de la tutela de los contratos colectivos. Esto ya existía antes de la presentación de esta acción de protección. Señora ministra, aprovechando su presencia acá, quiero igual hacerle ciertas preguntas que tienen que ver con otros temas. Hoy la Asamblea pidió que comparezca usted, la ministra Ivonne Núñez, la jueza Nubia Vera y 4 vocales de la Judicatura. Para las 9 de la mañana deberán comparecer ante la Asamblea. La Comisión de Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado solicitó que los funcionarios expongan ante el Pleno la información relacionada con la denuncia presentada por usted, ministra Núñez, el 20 de febrero. ¿Va a acudir usted al legislativo sobre esta denuncia? He enviado en este momento a la comisión un oficio pidiéndoles que me digan, que me expliquen, que me hagan un alcance, qué es lo que ellos desean saber, porque no me explican, solo señalan que me presente el día de hoy de manera virtual en relación a la denuncia que yo he presentado, porque el derecho me asiste, contra la jueza Vera. Le estoy pidiendo a la Asamblea que primero me explique, porque no me dice qué es lo que ellos quieren conocer. La denuncia además ha circulado en redes sociales y se ha hecho más que pública. Entonces, ¿qué es lo que ellos desean saber? ¿Cuál es el interés acerca de la denuncia? ¿Por qué yo he denunciado a la juez de este caso? Por una sencilla razón. Ella ha emitido 4 sentencias ya hasta este momento. Ha modificado la primera sentencia del día 23 de diciembre del año 2024, la ha modificado 3 veces más. Las sentencias son inmutables. Solo se puede cambiar una sentencia cuando hay un error de cálculo. Eso dice la ley. Pero no solo que la modificó la sentencia por 4 ocasiones, sino que en la sentencia escrita, porque primero fue la oral, la sentencia escrita de fecha 10 de enero del año 2025, ella incluyó a varias personas y varias instituciones que no fueron parte de la decisión primera y que no son parte de la acción de protección. Ella incluyó a las Fuerzas Armadas, incluyó a la Policía Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al Consejo Nacional Electoral, incluyó al señor presidente de la República, a la presidencia de la República, y a todos, dice ella en la sentencia escrita, deben acudir
para sentar a la legitimada activa, la accionante de esa causa, en una silla, en una dependencia del Estado. El acto que se impugnó en la acción de protección, que es la segunda acción de protección que presentó la legitimada activa, se refiere a la competencia, si el Ministerio del Trabajo era o no era competente para sustanciar un sumario administrativo. La primera acción de protección ratificó la competencia de acuerdo al artículo 229 de la Constitución de la República. Y la segunda acción de protección fue exactamente por lo mismo. Por esto la denuncio. Porque no se puede. ¿Hay porque no se... atribuciones de competencia? ¿Existen irregularidades según lo que usted manifiesta? Claro, las dos acciones de protección se refieren a lo mismo. Y la ley expresamente señala que no se puede hacer una acción de protección por parte de los legitimados activos y por parte de los legitimados pasivos cuando todos ellos que intervienen en el proceso son los mismos. Yo le advertí a la juzgadora que ella estaba incurriendo en disposiciones normativas que lo prohíben. Y lo más grave, por eso sostengo que ella desnaturalizó la acción de protección, porque la decisión de ella, la decisión oral y la decisión escrita, es que la legitimada activa es servidora pública, pública de carrera del servicio exterior. Le generó un derecho. Usted no es servidor de carrera del servicio exterior si no ha pasado por la escuela diplomática y si no tiene designación directamente por parte de la Cancillería, es decir, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como embajador, como consejero, como primer secretario, segundo secretario y tercer secretario. Le generó un derecho. Y aparte de eso, al haber cambiado también la sentencia y al tener una posición que evidencia la falta de imparcialidad, ella está violando disposiciones de conducta ética del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa es la denuncia que yo he presentado ante el Pleno del Consejo de la Judicatura y que el día de hoy no voy a poder asistir porque no me preguntan cuáles las razones de mi denuncia. Yo quiero que ellos me pregunten a qué se debe mi comparecencia. Yo nunca he dejado de ir y de comparecer a la Asamblea Nacional. Lo haré cuando tenga la respuesta porque es mi obligación. Además, me gusta comparecer porque me permite poder señalar incluso alternativas que siempre se presentan y que son buenas para el campo laboral. Yo se los he planteado muchísimas veces. Les he planteado que hay que, por ejemplo, eliminar ya la tercerización en el área de la limpieza y que asumamos de manera directa, por lo menos en el sector público, porque en el sector privado sí existe, asumamos de manera directa la contratación con aquellas personas que son tercerizadas, tal como dice la Constitución, de manera directa y de manera bilateral. Y por supuesto, también me he opuesto cuando en ciertas comisiones han planteado reformas con las que no estoy de acuerdo. Me opuse a unas reformas que le llaman libertad sindical, que consiste, uno de los casos allí, consiste justamente en que paguen como aportaciones al sindicato a aquellas personas que no están afiliadas. Señora ministra, la ley dice lo contrario. Señora ministra, finalmente se cumplió con la placa de disculpas públicas hacia la vicepresidenta de la República, ya legible en comparación a la primera que se colocó. ¿Nos podría hablar sobre el tema? Mire, yo lamento que un medio de comunicación que es adverso a quienes estamos al frente de la conducción del Estado haya publicado la primera placa. Lamento porque al publicar la primera placa, lo que da a entender que esa es la placa que se debió haber publicado con la providencia de fecha 14 de febrero, que es la última providencia donde cambia por 3 ocasiones la placa. A mí me hubiese gustado que tome bien la foto y que saque la última placa que dice 14 de febrero del 2025, que pidió que ahora esta placa sea en bronce y con letras negras. Pero publican la primera placa dando a entender que es la única placa que hay en el ministerio. En el ministerio en este momento hay 4 placas. Yo he cumplido con todas las placas y a todas les he puesto el texto que ella ha solicitado. Esa es la forma como ella fue modificando la sentencia. Es un hecho inédito. Por cierto, en algún momento la Corte Constitucional va a conocer el caso y le he solicitado desde el primer día que emitió la sentencia por escrito
que por control concentrado remita la sentencia de ella a la Corte Constitucional. Pues no lo quiere hacer. Y el hecho que la jueza Nubia Vera se tome las atribuciones de que ella como persona vaya a constatar si se ha cumplido con la colocación de la placa, ¿está bien o está mal? Porque ella personalmente acudió. Ella actúa más como un actor político, como una activista judicial. Y el activismo judicial está prohibido expresamente por la ley. Y se ha determinado incluso qué significa el activismo judicial. Más allá de la defensa de los derechos que evidentemente tienen todos los servidores judiciales, empezando por el secretario, por el ayudante judicial, y llegando a las más altas responsabilidades que son la de ser magistrado y ser juez. Evidentemente hay activismo judicial que cuando pasa la línea al activismo político dentro del activismo judicial es sancionado. Ella actúa más como activista política porque parece abogada defensora de la legitimidad activa, y hay un hecho que le consta al país. Ella todo transmite por YouTube. Yo no sé si las otras acciones de protección fueron transmitidas durante todos los 10 años que lleva como jugadora, también por canal de YouTube. Yo estoy segura que no. Yo he revisado las decisiones por sentencia de ella. Las sentencias de ella llegan a un máximo de 20 páginas. Esta sentencia llegó a 200 páginas y le pide a la Fiscalía General que investigue a la Procuraduría General del Estado y al Ministerio del Trabajo porque habríamos incurrido en delitos contra la estructura del Estado. Sí sabe que uno de los delitos contra la estructura del Estado es el cohecho, es el peculado, donde en una acción de protección pueden existir indicios de esa naturaleza, cuando lo que se discutió y se debatió por segunda ocasión fue la competencia del Ministerio del Trabajo. Esa es la juzgadora que entiendo que tiene a la fecha un rechazo mayoritario de todos sus compañeros, no solo por lo que les está haciendo quedar muy mal, sino porque evidencia un posicionamiento político por parte de ella. Gracias, doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, que estuvo conversando con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Que tenga buenos días, ministra. Muy buenos días y siempre a las órdenes. Gracias, bendecido día. Miren ustedes la postura de la ministra. Hablamos algunos temas, Luis Antonio, sobre lo que los empleados y exfuncionarios de CENEL tienen que devolver. No serían 97 millones, sino 105 millones de dólares. Además,